Hola gente creativa, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video, aprenderás paso a paso a crear un texto con efecto retro en Canva. Así que, comencemos. Primero, cambiaremos el color de fondo de la página de proyecto. Después, nos vamos hasta el panel lateral y bajamos hasta Apps. Hacemos clic. En la barra de búsqueda escribimos Type Extruder. Y clicamos en Abrir. En las opciones de Type Extruder realizamos los siguientes cambios. En texto principal, escribimos el texto deseado. Bajamos un poco hasta efectos de extrusión y clicamos en los controles de efecto. El grosor de contorno lo cambiamos a 20. El ángulo de extrusión lo cambiamos a -55. El largo de la extrusión lo cambiamos a 80. Y para confirmar todos los cambios, hacemos clic en Agregar al diseño. Bien, ahora moveremos nuestro texto a la siguiente posición. Duplicamos el texto. Cambiamos el color haciendo clic en la paleta de colores de efectos de extrusión. Y para confirmar el cambio, hacemos clic en Actualizar el elemento. Dependiendo la cantidad de colores que usemos en nuestro diseño, vamos duplicando el texto y cambiando el color. Lo que haremos a continuación será ir acomodando cada texto duplicado sobre el texto original. Y nos aseguramos que cualquiera de estos bordes coincidan. Hacemos clic derecho, clic en Capa y clic en Detrás. Con las teclas direccionales, movemos nuestro texto de modo que queden fusionados y alineados. Y repetiremos los mismos pasos para cada texto duplicado restante. Tómate el tiempo necesario hasta completar este paso.
Para agilizar el proceso, puedes ayudarte con el siguiente atajo de teclado. Verificamos que los bordes estén perfectamente alineados o en su defecto los corregimos. Ahora seleccionamos todos los textos. Los centramos en la página y redimensionamos. A continuación, vamos a Elementos. Y en la barra de búsqueda escribimos Vintage. En Elementos Gráficos clicamos en Ver todo. Y seleccionamos el siguiente elemento. Cambiamos el color a blanco. Y ampliamos al tamaño de la página. Y ya tendremos listo nuestro texto con efecto retro o vintage, hecho en Canva paso a paso. Si quieres resultados más únicos y personalizados, recuerda probar diferentes paletas de colores. Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos tutoriales rápidos y prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.